Números capítulo 7. Ofrendas para el tabernáculo. Sucedió el día cuando Moisés terminó de erigir el tabernáculo, que lo ungió y lo santificó con todo su mobiliario. Asimismo ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Luego los príncipes de la casa de Israel, los jefes de las casas paternas, que eran los príncipes de las tribus y que estaban al frente de los que habían sido censados, trajeron sus ofrendas delante de Yahweh, 6 carretas preparadas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 príncipes y un buey por cada uno de ellos, y los presentaron delante del tabernáculo. Entonces dijo Yahweh a Moisés: recíbelos de ellos, y que sean para servir con ellas en el servicio del tabernáculo temporal, y entrégaselas a los levitas, a cada uno lo suficiente para su servicio. Recibió, pues, Moisés los bueyes y las carretas, y los entregó a los levitas. Les entregó a los gersonitas 2 carretas y 4 bueyes, lo suficiente para su servicio. Entregó a los meraritas 4 carretas y 8 bueyes, lo suficiente para su servicio, bajo el mando de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Pero no les entregó nada a los coatitas, ya que el servicio encomendado a ellos era el de trasladar sobre sus hombros las cosas santas. Y los príncipes presentaron las ofrendas para la dedicación del altar el día que fue ungido. Los príncipes presentaron sus ofrendas delante de Yahweh. Luego dijo Yahweh a Moisés: cada príncipe presentará sus ofrendas el día que le corresponda para la dedicación del altar. Y fue Naasón, hijo de Aminadab, jefe de la tribu de la casa de Judá, el que presentó su ofrenda el primer día. Su ofrenda consistió en un plato de plata con un peso de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un cabrito de 1 año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Natniel, hijo de Zoar, jefe de la tribu de Isaacar, presentó su ofrenda el segundo día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un cabrito de 1 año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Natniel, hijo de Zoar. Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Zabulón, presentó su ofrenda el tercer día. Su ofrenda consistió en un plato de plata con un peso de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un cabrito de 1 año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. Elisur, hijo de Sade, jefe de la tribu de Rubén, presentó su ofrenda el cuarto día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un cabrito de 1 año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sade. Salmuel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón, presentó su ofrenda el quinto día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un cabrito de 1 año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de 1 año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Salmuel, hijo de Zurisadai.
Eliasab, hijo de Reuel, jefe de la tribu de Gad, presentó su ofrenda el sexto día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Eliasab, hijo de Reuel. Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín, presentó su ofrenda el séptimo día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. Gamaliel, hijo de Partzor, jefe de la tribu de Manasés, presentó su ofrenda el octavo día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Partzor. Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín, presentó su ofrenda el noveno día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. Ahiaser, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan, presentó su ofrenda el 10º día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Ahiaser, hijo de Amisadai. Pagael, hijo de Acrán, jefe de la tribu de Aser, presentó su ofrenda el 11º día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Pagael, hijo de Acrán. Ahida, hijo de Ainán, jefe de la tribu de Neftalí, presentó su ofrenda el 12º día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Ahida, hijo de Ainán. Esta fue la ofrenda de la dedicación del altar el día que fue ungido delante de los jefes de Israel, 12 platos de plata, 12 platillos de plata y 12 recipientes de oro. Cada plato de plata pesaba 130 siclos y cada platillo 70 siclos. Toda la plata de los utensilios era 2400 siclos, conforme al ciclo del santuario.
El peso de los 12 recipientes de oro llenos de incienso era de 10 siclos cada uno, de acuerdo al ciclo del santuario. Todo el oro de los recipientes era 120 siclos. Todos los novillos para el holocausto fueron 12 carneros, 12 corderos de un año y su flor de harina, y 12 cabritos de un año como ofrenda por el pecado. Todos los bueyes de la ofrenda de paz fueron 24, 60 carneros, 60 cabritos y 60 corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar, después de que fue ungido. Y al entrar Moisés al tabernáculo temporal, escuchó una voz que le hablaba desde el propiciatorio, el cual se encontraba sobre el arca del testimonio, en medio de los 2 querubines, y hablaba con él.